Señoras y señores, niños y niñas, llegó la hora de la verdad. Semana decisiva en las eliminatorias rumbo a la próxima Copa del Mundo en el área de la CONCACAF. Hablamos de esos partidos de jueves y de viernes. También partidos amistosos de la selección de México, de Estados Unidos y la selección de Argentina que está en suelo estadounidense. Mire, de eso y de mucho más estaremos hablando en este programa de Un Poco de Todo con su servidor Saúl Salguero. Mire, llegó la hora de la verdad. El jueves, Nicaragua enfrentándose a la selección de Haití, el tan esperado Honduras-Costa Rica. El viernes, que el cuerpo lo sabe, se estarán enfrentando a primera hora la selección de Surinam y Guatemala. Y en el juego de fondo, en horas de la noche, en el monumental Estadio Cuscatlán, con cita con el destino, si lo quiere poner de esa manera romántica, pues El Salvador estará recibiendo a la selección de Panamá. ¿Qué le parece? Mire, hace meses, cuando comenzábamos a calentar esto de las eliminatorias mundialistas, nunca nos imaginamos que a esta altura del mes de octubre, que todo lo descubre, estaríamos hablando de una situación muy diferente a la que muchos especularon. Y quedó claro que el fútbol es más ilógico que el carácter de una mujer, con todo respeto, lo digo por experiencia porque soy casado. Pero así es esto del fútbol y así es que nos ha regalado grandes emociones, muchas alegrías y muchas decepciones. Alegrías para los que ganaron, decepciones para los que han empatado, para los que han perdido, para esos que tenían diferentes expectativas de lo que iba a ocurrir en las primeras 2 fechas del mes de septiembre. Pues llegó octubre. Y con octubre llega una realidad muy diferente para una selección de Panamá, para una selección de Surinam, para una selección de Guatemala y El Salvador. Una realidad sacada de un libro de terror para una selección de Costa Rica, para una selección de Honduras, que celebra y tira flores por donde se encuentran en este momento. El camino no ha sido fácil para una selección de Nicaragua que sigue en crecimiento y una selección de Haití que podría dar la sorpresa este mes de octubre. Mire que es el mes del Día de las Brujas. El jueves hay actividad en el grupo C de las eliminatorias de la CONCACAF. Jueves 9 de octubre, en el Estadio Nacional, en Nicaragua. Nicaragua se enfrenta a la selección de Haití. Y en el Estadio Francisco Morazán, en territorio hondureño, la H tiene cita con la historia enfrentando a la selección de Costa Rica que llega, sí, una selección de Costa Rica que llega con el cuchillo al cuello, sin opciones de perder puntos. El día viernes, como lo decía al principio del programa, el cuerpo lo sabe, a primera hora, una selección de Guatemala visitando a una selección de Surinam en el estadio Dr. Franklin Essed. Ya para cerrar, en noche, no sé si gloriosa para una selección o para la otra, en el estadio Cuscatlán, El Salvador recibe a una selección de Panamá. Así pintan los dos grupos que involucran a nuestras selecciones centroamericanas. La verdad es que no es nada fácil para nuestras selecciones. Y antes que me digan, mira, no mencionaste al grupo B, el mismo viernes, 10 de octubre, Curazao se enfrenta a Jamaica en el estadio Hato Hergilio y en el Estadio Nacional en Bermuda. Bermuda intentará abrir el triángulo para tragarse a Trinidad y Tobago. Así, la actividad de los 3 grupos en estas eliminatorias mundialistas.
Obviamente, las realidades de cada una de las selecciones es completamente diferente a lo que nos imaginábamos meses atrás. Es una realidad muy completamente diferente porque ese fue el resultado de las primeras 2 fechas en el mes de septiembre. Un mes patrio para Centroamérica. Un mes patrio donde la pelota rodó en el campo, pero fueron batallas deportivas las que se disputaron. Y es así como Nicaragua, en el grupo C, el jueves, en el Estadio Nacional, recibe a una selección de Haití. Una selección de Haití que, según los registros, le ha ganado los últimos 4 partidos a la selección de Nicaragua. Y le digo, con todo el respeto y el cariño que le tengo a mis hermanos nicaragüenses, ojalá y lograran sacar una victoria en suelo nicaragüense sobre una selección de Haití. Pero los números, que no juegan, antes de que me diga, es que los números no juegan, ponen a Haití como favorita sobre la selección de Nicaragua. Ojo, el Estadio Nacional va a lucir azul y blanco, con los colores de la bandera nicaragüense, porque los boletos se han vendido, porque la gente sabe, esa gente que ama el fútbol. En Nicaragua, ¿se acuerda? El béisbol era pasión. Hoy es el fútbol, la pasión en Nicaragua. Tanto es así que mucha gente ha relegado un poco el béisbol a un lado, y eso es que Nicaragua ha sido cuna de grandes beisbolistas que llegaron a la gran carpa, como Denis Martínez. Y le digo, según los registros, entre estas 2 selecciones, Haití ha ganado los últimos 4 partidos, de los 5, porque Nicaragua tiene un triunfo. Y si usted quiere hacer números, es de los que le gustan los números, el 24 de marzo del 2017, partido de clasificación a la Copa de Oro, Haití le ganaba a Nicaragua con marcador de 3-1. El 28 de marzo del mismo año, 2017, se juega el partido de vuelta y gana Nicaragua con marcador de 3-0. El 17 de noviembre del 2018, en la Liga de Naciones, Nicaragua, en suelo nicaragüense, pierde con marcador de 2-0. El 20 de junio del 2019, partido correspondiente a la Copa Oro, Haití le ganó a Nicaragua 2-0. Y el 8 de junio del 2021, Haití le gana 1-0 a la selección de Nicaragua. Así están los registros. El único triunfo de Nicaragua se remonta al 28 de marzo del 2017. Del 2017, si usted le quiere decir así, 3-0. Partido de vuelta de clasificatorio a la Copa Oro. Ahora, diferencias, claro. Aquella selección de Nicaragua y aquella selección de Haití son muy diferentes a estas selecciones de ahora. Lo que no podemos ocultar es que esta selección de Haití la vimos jugar en Costa Rica y es una selección sumamente difícil, que sabe aprovechar los errores. Costa Rica ganaba 2-0. Y en un abrir y cerrar de ojos, la selección de Haití se puso arriba. Gracias a un milagro, la selección de Costa Rica no perdió ese partido. Pero ¿qué quiero dar a entender con eso? De que el encuentro en Nicaragua no será fácil para la selección que dirige Marco el Fantasma Figueroa. La mejor de las suertes a mis hermanos nicaragüenses. Ojalá en ese partido puedan salir con los 3 puntos y puedan soñar. En este momento, si hacemos cuentas de cómo está el grupo C, Honduras es líder con 4. Costa Rica tiene 2 puntos, Haití tiene 2 puntos y la selección de Nicaragua está en el fondo, en el 4º lugar con 1 unidad. Fruto de ese empate a 1 ante la selección de Costa Rica, precisamente en Nicaragua. La mejor de las suertes, hermanos nicaragüenses. Ojalá le podamos dar vuelta a esa historia y Nicaragua sume de a 3 este jueves en el Estadio Nacional. Un partido que ha generado muchas expectativas,
es el que se va a desarrollar en el Francisco Morazán. Ese Honduras recibiendo a la selección de Costa Rica. Una selección de Costa Rica que le hemos dicho hasta el cansancio, decepcionó en los primeros dos partidos. No era lo que se esperaba de esa selección de Miguel Herrera. Una selección de Costa Rica que nos dejó una muy buena imagen en su participación en la Copa Oro, pero obviamente una cosa es Copa Oro, otra cosa es Liga de Naciones de la CONCACAF, donde le puede ganar a Belice, donde le puede ganar a Guadalupe, donde le puede ganar a cualquier selección de las islas del Caribe, pero cuando te enfrentas en un partido de eliminatorias mundialistas, todo cambia. ¿Por qué cambia? Por la presión. ¿Por qué? Todos quieren ir a una Copa del Mundo, si es la graduación para cualquiera. Y eso fue lo que pasó. Entonces llega Costa Rica con la soga al cuello para este partido ante la selección de Honduras. Tanto es así que en Costa Rica han trabajado. La historia podrá decir que en 68 partidos que han disputado hay 25 triunfos de la selección de Costa Rica, que hay 19 triunfos de la selección de Honduras, que hay un total de 24 empates, que en los últimos 5 partidos hay un triunfo de Honduras, 2 empates y 2 victorias de Costa Rica. Eso es lo que dice la historia, eso es lo que dicen los registros. Pero eso no significa que no pueda suceder lo contrario. Honduras juega en casa. Honduras juega con su público. Honduras juega con la presión con la que llega Costa Rica, que desafortunadamente para las aspiraciones ticas de llegar a la Copa del Mundo, luego de 2 empates, su margen de error se ha reducido. Y ahora es de a 3. Porque si Costa Rica no suma de a 3 en este partido, Costa Rica se va a quedar simplemente con las ganas de ir a una Copa del Mundo. De los últimos registros, yo creo que tal vez una de las victorias más importantes que ha sacado la selección de Honduras fue ese tercer lugar por la Liga de Naciones de la CONCACAF, un 6 de junio del 2021. ¿Se acuerda? Ese partido terminó empatado a 2. Se van a los lanzamientos desde el punto penal y ahí gana la selección de Honduras con marcador de 5-4. Pero eso fue lo que ocurrió y esa fue la historia. Lo vuelvo a repetir como lo dije en el caso de Nicaragua y Haití, estas selecciones son completamente diferentes. Son realidades completamente diferentes. Honduras se congela en la cima de la tabla de clasificaciones en el grupo C. Costa Rica está en el segundo lugar. Recuerde, avanzan los primeros lugares de cada grupo. Grupo A, Grupo B y Grupo C. Y después avanzan al repechaje las mejores 2 selecciones del segundo lugar, de 3 grupos. Costa Rica tiene que sumar para aspirar a llegar de manera directa o por lo menos buscar una clasificación con un posible repechaje. Muchos dicen, Costa Rica todavía juega sin necesidad de usar calculadora. Mire, sí, hay presión, porque también lo que ocurra en el partido en Nicaragua-Haití puede ser determinante a las aspiraciones de Costa Rica y Honduras. El Piojo, viendo la necesidad de mejorar en resultados, sacó del baúl de los recuerdos a un jugador que sigue activo, que tiene una gran calidad y además de la gran calidad es un líder indiscutible, que junto a Keylor Navas pueden marcar diferencia en una selección de Costa Rica. Me refiero a Celso Borges, actualmente en la Liga Deportiva Alajuelense, equipo clasificado a la semifinal en la Copa Centroamericana.
Pero ¿qué pasa? Llega a Costa Rica y dice la federación, en conversación con el Piojo Herrera, hay que comenzar a trabajar desde ya. Y es así como el pasado 1 comenzaron a trabajar. Del 1 al 4 de octubre realizaron un microciclo con un total de 17 jugadores, 8 de la Liga Deportiva Alajuelense, 5 del Herediano, 3 del Saprissa y 1 del San Carlos, esperando a que este fin de semana se incorporen los jugadores legionarios, esos que llegarán a poner el toque de calidad o aumentar el toque de calidad de la selección de Costa Rica. Pero ¿quiénes fueron esos convocados por el Piojo Herrera, esos 17 jugadores del Redondo Nacional para comenzar este microciclo del 1 al 4 de octubre? Portero, Alexandre Lescano del San Carlos. De ahí los defensas, del Alajuelense, Alexis Gamboa y Fernando Piñar. Del Saprissa, Josep Mora. Haxel Quiroz y Darryl Araya del Herediano. Mire, del Saprissa, Sebastián Acuña como los volantes. De la Liga Deportiva Alajuelense, Guillermo Villalobos, Celso Borges, Alejandro Brand, Creichel Pérez, Kengel Mitchell, Kenneth Vargas y Alan Cruz del Herediano. 3 del Herediano y tenía usted a 5 precisamente de la Liga Deportiva Alajuelense. Los delanteros, Anthony Hernández de la Liga Deportiva y Warren Madrigal del Saprissa. Así comenzó el trabajo del Piojo Herrera pensando en este partido ante la selección de Honduras. Nada fácil. Este fin de semana se incorporan los jugadores legionarios, comienzan a llegar ya para hacer frente a este partido. Ni lento ni perezoso, también Reinaldo Rueda comenzó a preparar una selección. Y habrá novedades en esa selección, y hay novedades, mejor dicho, porque así es un presente para la selección de Honduras, y hay novedades. Entre esas novedades que tiene la selección de Honduras, regresa Rigoberto Rivas. Rivas se perdió la Copa Oro por lesión. Se perdió los partidos de septiembre por lesión. Pero ya está al 100% y ahora lo puede tomar en cuenta Reinaldo Rueda. Ahora, sigue confiando en el Choco Lozano. Un jugador que en los últimos 6 partidos no había marcado gol, jugando con Santos Laguna, que fue expulsado en el partido ante Monterrey. ¿Se acuerda? Le comentaba en el programa pasado porque le pegó un planchazo a nada más y nada menos que a Sergio Ramos. Pero Reinaldo Rueda dio a conocer la lista de convocados de la selección de Honduras para hacer frente a este encuentro. Y la verdad, es una selección de Honduras con experiencia, juventud y mucha experiencia. Y eso, junto al apoyo de la gente, van a hacer esta selección de Honduras muy peligrosa, que puede cortarle las alas a la selección de Costa Rica en sus aspiraciones por clasificar a la próxima Copa del Mundo. Mire, porteros, Hendrik Mengíbar del Olimpia, Luis López del Real España, que lo he venido mencionando desde programas atrás, que para mí pasa por un excelente momento. El Buba López está en un peldaño arriba de muchos porteros en Centroamérica. Y me atrevo a decir que está entre los mejores del área centroamericana en este momento. Luis Ortiz del Motagua. Esos son los 3 porteros que lleva Reinaldo Rueda para estos partidos del mes de octubre. Los defensas, Jetsel Montes del Herediano de Costa Rica, Joseph Rosales del Minnesota United de la Major League Soccer, Andy Nájar del Nashville de la Major League Soccer también, Marcelo Santos del Motagua, Franklin Flores del Real España, Christopher Meléndez del Motagua, Luis Vega del Motagua, llega Leonardo Posadas del Hamburgo y Luis Santamaría del Motagua. Los volantes, Delvi Flores, del Al-Naja de Arabia Saudita, Kevin Arriaga, que juega en el Levante de España, Rigo Rivas, que juega en Turquía, Carlos Pineda del Sporting de Costa Rica, Jorge Álvarez del Olimpia,
Del Olimpia llega también José Pinto, Deiron Martínez del Olancho, Alex López del Olancho, Raúl García de Lobos, Denis Meléndez del Motagua, Rigoberto Rivas de Turquía, Dixon Ramírez del Real España y Leonardo Posada del Hamburgo. ¿Quiénes son los atacantes? Anthony Lozano del Santos Laguna de México, que llega con una sequía goleadora, pero es un jugador que, si bien es cierto, todos los delanteros llega un momento en su carrera que padecen de ese problema, que no encuentran el gol, pero eso no quiere decir que sean malos. El Choco Lozano es excelente jugador y tarde o temprano vuelve a brillar como lo ha hecho siempre con la selección de Honduras. Rommel Kioto, que juega en Arabia Saudita, Luis Palma del Lech Poznan de Polonia, Alexi Vega del Maratón, Justin Arboleda del Olimpia, Jorge Benguche del Olimpia, jugadores que marcaron precisamente en el último partido de cuartos de final que le dan el pase al Olimpia a las semifinales de la Copa Centroamericana. Y también está Nairobi Vargas del Mainz 05 de Alemania. Esa es la nómina de convocados de don Reinaldo Rueda para este partido. Mire, decía, son realidades muy diferentes. Mientras Honduras está en la cima de la tabla de clasificación en este momento, con un empate y un triunfo, 4 puntos. Costa Rica está con 2 puntos, fruto de 2 empates. Empate ante Nicaragua a 1, empate ante la selección de Haití a 3. Tal vez el más doloroso sería el empate, y digo doloroso para las aspiraciones costarricenses, porque logran un empate a 1 ante una selección de Nicaragua que le jugaba con 10 hombres. Y Nicaragua hizo la hombrada y le empata el encuentro. Luego ir ganando 2-0 y en un abrir y cerrar de ojos ponerse a perder y milagrosamente lograr un empate a 3, jugando en Costa Rica, jugando en casa con la afición, que generó cientos de críticas en contra de jugadores y cuerpo técnico de la selección de Costa Rica. La realidad es que Costa Rica tiene 2 puntos. Costa Rica llega obligada a este partido. Si Costa Rica pierde, mire, celebran en Honduras, porque serían 3 puntos más en esas aspiraciones de llegar al próximo mundial. Pondría las cosas mucho más difíciles para la selección de Costa Rica, porque todavía quedan los partidos del mes de noviembre, cuando se cierran estas eliminatorias. Pero Honduras estaría ahí, arriba. Mire, es mucha presión. Como le decía al principio, son realidades completamente diferentes. Y le digo nuevamente, Honduras lidera este grupo con 4 unidades. Costa Rica tiene 2. Con 2 puntos está Haití. Y en el sótano está la selección de Nicaragua con 1 punto. Si damos el salto al grupo A, que tendrá actividad el próximo viernes, a primera hora, una selección de Guatemala que está en una situación bastante similar a la selección de Costa Rica. Cuando digo similares, por la presión. Pierde su primer partido ante El Salvador 1-0 jugando en casa y luego logra sacar un empate importantísimo en el Rommel Fernández ante la selección de Panamá. 1-1. Y ojo, que pudo haber ganado ese partido también. Pudo haberle dado un campanazo fuerte a Panamá en el Rommel Fernández. Y ahí sí hubiese sido bien poético porque llovía. Pero ya le digo, según encuestas, según las estadísticas, la selección de
Guatemala es mucho mejor a la selección de Surinam. Mucho mejor a la selección de Surinam, según los registros. En los últimos 3 partidos, en 3 oportunidades, hay 2 victorias de la selección de Guatemala y hay un empate. Ahora, ojo, registros. Selección de Surinam antes, selección de Surinam hoy es otro cuento. ¿Por qué? Porque es una selección de Surinam que tiene a la mayoría de sus jugadores en el extranjero, jugando en Europa. Todos de descendencia europea. Y lo mencionaba en el programa pasado, por muy tercera liga en Europa, es mucho mejor que las ligas centroamericanas. Mucho mejor la calidad, el profesionalismo con el que se manejan, en fin, todo eso cuenta. Y entonces usted tiene a una selección de Guatemala que llega obligada ante una selección de Surinam que en este momento se congela en el primer lugar del grupo A. En el primer del grupo A con 4 puntos. Empató con Panamá y le ganó a El Salvador 2-1 en el Cuscatlán. Mismo escenario donde va a jugar Panamá. Y ahí no importó que el bolillo cortara 3 metros la cancha, reduciéndola para evitar la velocidad, el trazo largo que está acostumbrado a jugar una selección como la de Surinam. Y le digo, no es fácil el partido para la selección de Guatemala. Guatemala comenzó a trabajar desde el pasado 22 de septiembre. En ese momento, el pasado 22 de septiembre, el Flaco Tena dio a conocer una lista de jugadores de la liga local para poder trabajar. En ese momento convocó a 5 jugadores de Antigua, 4 del Municipal, 4 de Comunicaciones, 1 de Malacateco y 1 de Xelajú. Y aclarando, o rectificando mejor dicho, fueron 5 jugadores de Antigua, 7 del Municipal y 4 jugadores del Comunicaciones. Los jugadores del Malacateco, Kevin Ramírez, y el del Xelajú, Elmer Cardosa. Los de Antigua eran José Ardón, José Rosales, Óscar Santís, Óscar Castellanos y Luis Morán. Del Municipal, Jonathan Franco, José Morales, Kenderson Navarro, Nicolás Amayoa, Pedro Altana, Rodrigo Sarabia y Rudy Muñoz. Del Comunicaciones, Darwin Lom, Eric Lemus, Steven Robles, José Pinto. Luego se han dado un sinnúmero. Mire, la verdad es que la selección de Guatemala parece una telenovela. Hay más drama que de problemas de disciplina, que hay, no sé, hay más drama que en una telenovela de esas de bajo presupuesto de Televisa. Eso es malo en las aspiraciones de una selección por querer clasificar a una Copa del Mundo. Especialmente con la necesidad que llega la selección de Guatemala a este partido ante la selección de Surinam. No será un partido fácil. Son partidos que realmente no se pueden pronosticar, porque cualquier cosa puede pasar. Mire, yo me da risa cuando veo en redes sociales que hay gente que dice, no voy a mencionar nombres porque no vale la pena darles protagonismo, pero hablan de, que en el Cucatlán nunca ha ganado Panamá y que hoy sí va a ganar, que generan unas expectativas, inflan un globo. Y al final ese globo se revienta con la realidad de cada selección. Mire, nuestras selecciones son muy buenas. Y le menciono a Costa Rica, Honduras, la selección de Panamá, la selección de Guatemala. Son muy buenas, pero en nuestro nivel. Ganándole a Guadalupe, ganándole a Montserrat, ganándole, no voy a mencionar a Cuba porque Cuba es otro caso. Cuba está creciendo, así como en su momento lo hizo Jamaica. Pero cuando le ganamos a estas selecciones,
porque le ganamos 5-0 a Belice del área centroamericana, pensamos, ya llegamos al tope. Y no es cierto. No es cierto. Estamos muy por debajo. Mire, se lo voy a decir de esta manera. Usted tiene a los equipos o selecciones de Europa a un nivel del cielo. Después de ese nivel, usted tiene a las selecciones sudamericanas, porque, y aquí le menciono Argentina, Brasil, porque en fin, son selecciones que están un poquito más arriba de las selecciones de la CONCACAF. Le pongo con el ejemplo Europa, Sudamérica y el área de la CONCACAF. ¿Por qué? Porque esas son las realidades que hay. El Salvador o una selección centroamericana muy difícilmente, no digo que no se pueda, pero muy difícilmente puede llegar a ganarle a una selección top. Ya me saldrán algunos, sí, Costa Rica, yo sé, pero en este momento me refiero. Son realidades muy diferentes, muy diferentes. Entonces, a eso vamos. Entonces, nuestro nivel es superior al del Caribe, con algunas excepciones. Cuba, ahí le pongo el ejemplo de Jamaica. Jamaica creció, y vuelvo a mencionar, René Simoes dejó su semillita y esa selección de Jamaica, esa que llegó a una Copa del Mundo, dirigida por el brasileño René Simoes, siguió creciendo después. Y ya tiene un nivel con altos y bajos, como en cualquier otro lado. Pero entonces, ese es nuestro nivel. La mejor de las suertes, tanto a la selección de Guatemala, como a las demás selecciones en estos partidos. Y que gane el fútbol. El otro partido que cierra, porque este Guatemala-Surinam, o Surinam-Guatemala, para decirlo correctamente, porque Surinam juega de local, se juega a primera hora del día viernes. En el juego de fondo, en suelo cuscatleco, en suelo salvadoreño, bajo la luna, para ponerlo romántico, el estadio Monumental Cuscatlán se vestirá de los mejores colores. Con un aforo de 85,000 espectadores, porque acuérdese que hay castigo, y el aforo será de 85,000 espectadores. 300 panameños, por ahí se van a colar otros más. Pero la Federación Salvadoreña de Fútbol solo permitió venta de 300 boletos para 300 aficionados panameños. Este partido solo me hace recordar aquel partido que se disputaba en el Estadio Cuscatlán en las eliminatorias del 2010, si no mal recuerdo, cuando Carlos de los Cobos dirigía la selección del Salvador y se le ganó bajo la lluvia con marcador de 3-1. Un partido que El Salvador había comenzado perdiendo 1-0. Se le dio la vuelta al marcador. Y ese estadio Cuscatlán rugió y El Salvador ganó con marcador de 3-1. En el partido de ida, la selección de Panamá había vencido en el Rommel Fernández a El Salvador con marcador de 1-0. Y con ese 3-1, El Salvador avanzaba a la siguiente fase de las eliminatorias mundialistas. El partido fue en el 2008, si no mal recuerdo, y las eliminatorias eran para el Mundial del 2010. Ese recuerdo lo tengo presente, de esas eliminatorias. Obviamente, esto es hablando románticamente. Ahora la realidad es completamente diferente. Una selección de Panamá que está en el tercer lugar de la tabla de clasificación con solo 2 puntos. Una selección de El Salvador que está segundo, por debajo de Surinam, que es primero. Aquí me podrán decir muchos que Panamá nunca ha ganado en el Estadio Cuscatlán en partido de eliminatorias mundialistas. Yo le podría decir que es una realidad, pero son realidades diferentes. Si usted me pregunta de calidad, obviamente la calidad de los jugadores
panameños es superior a la de los jugadores salvadoreños, porque estos jugadores panameños, solo 2 juegan en la Liga Panameña, en el Plaza Amador. Los demás, todos juegan en Sudamérica, en Europa, en el Medio Oriente, en Asia. En fin, ahí están, regados por todo el mundo. El problema de Thomas Christensen es saber a quién va a convocar a la selección. Pero por lo demás, los tiene ahí. Hay un abanico de posibilidades que pueden llegar, pero él tiene sus favoritos. Y le digo, las realidades son muy diferentes. Una selección de El Salvador que, así como hizo el Bolillo Gómez con el partido de Surinam, ha reducido en las dimensiones del terreno de juego 3 metros para tratar de hacer lo mismo, evitar que Panamá explote su velocidad, su trazo largo. ¿Y cómo podría jugarle la selección de El Salvador a Panamá? Es la pregunta que muchos se hacen. Si usted piensa que El Salvador va a ir de tú a tú con Panamá, se equivoca. Porque si El Salvador va de tú a tú con Panamá, pierde, y pierde por goleada. Por la capacidad y calidad de los jugadores de la selección de Panamá. Mire, obviamente las estadísticas de los últimos 17 partidos entre estas 2 selecciones hablan de 9 victorias de la selección de Panamá. 3 triunfos de El Salvador y hay un total de 5 empates. Esos son los números generales. Y muchos nos queremos acordar de esos resultados en los que El Salvador logró vencer en el Cuscatlán a la selección de Panamá. Pero le digo, son realidades y son partidos y son selecciones completamente diferentes a las que tenemos ahora. Una selección de Panamá que llega como favorita sobre El Salvador, y esa es una realidad. Le decía, El Salvador intentará robarle la pelota a Panamá en 3/4 o en la mitad del terreno de juego. Y de ahí intentará ir a base de velocidad al contragolpe, tirando pelotas para que Brian Hill vaya y se reviente. Ojalá y Nathan Ordaz pueda ser de la partida, porque no ha tenido actividad con el LAFC. Ojalá y tenga actividad, porque la selección es una con Nathan Ordaz y otra sin Nathan Ordaz. El jugador del LAFC le da un toque diferente a esta selección. Si usted pregunta, ¿Steven Vázquez es un excelente jugador? Sí lo es. ¿Pero funciona de la manera en tirar pelotas? No, porque Steven Vázquez no es un jugador de velocidad. No es un jugador que va a driblar, como es el caso de Brian Hill. Y esa es una realidad. ¿De qué tratará El Salvador de sacar provecho? De que cuando Panamá va a buscar un partido, va con muchos jugadores adelante. Deja espacios atrás. Y El Salvador recupera una pelota en el medio terreno de juego y hace un contragolpe, puede pegar fuerte a la selección de Panamá. Una selección de Panamá que no llega a buscar un empate. Una selección de Panamá que está urgida, llega con la soga al cuello también para sacar una victoria. ¿Que tiene para sacarla? Sí la tiene. Pero que el partido es difícil y que El Salvador va a jugar no solo con la afición, con el apoyo, con su terreno de juego, también va a jugar con la presión de Panamá. Porque Panamá llega presionada. Ahora, ¿hay cambios en Panamá? Sí, hay variantes. La nueva convocatoria de Thomas Christensen para estas fechas FIFA del mes de octubre, llega Omar Brownie, quien no había sido tomado en cuenta desde las pasadas eliminatorias de Qatar.
Michael Murillo, Giovanni Ramos, que no eran convocados desde el pasado mes de febrero. No sé si les conté que fue cuando la selección de Chile les ganó 6-1 en febrero pasado. Y se recuperaron de sus lesiones Edward Cedeño y Azarías Londoño. Solo hay 2 jugadores de la Liga Panameña, son del Plaza Amador. Y la convocatoria son porteros Orlando Mosquera, que milita en el Medio Oriente, Luis Mejía, del Nacional de Uruguay, César Zamudio, del Maratón de Honduras, defensas José Córdoba, del Norwich City de Inglaterra, Andrés Andrade, del Lens Link de Austria, César Blackman, del Slovan Bratislava, Fidel Escobar, del Saprissa, Giovanni Ramos, de la Academia Puerto Cabello de Venezuela, Michael Amir Murillo, del Olympique de Marsella, Eric Davis, del Plaza Amador, Jorge Gutiérrez, del Deportivo La Guaira de Venezuela, volantes Aníbal Godoy, del San Diego FC de la Major League Soccer, Edward Cedeño, del UD Las Palmas de España, Cristian Martínez, que milita en Israel, José Luis Rodríguez, del Juárez de México, Edgar Bárcenas, del Mazatlán de México, Adalberto Carrasquilla, de Pumas, José Murillo, del Plaza Amador, Omar Brown, del Estudiantes de Mérida, Ismael Díaz, del Club León de México, y Azarías Londoño, de la Universidad Católica de Ecuador. Y ahí tiene usted a los delanteros. ¿Quiénes más? Pues Cecilio Waterman, del Coquimbo Unido de Chile, José Fajardo, de la Universidad Católica de Ecuador, y Tomás Rodríguez, del Monagas de Venezuela. Esa es la convocatoria, la lista de convocados de Thomas Christensen para estos partidos del mes de octubre. Comenzando con ese partido del día viernes ante El Salvador. Este domingo comenzaron a llegar los jugadores. Este domingo comenzó a trabajar esa selección que estará viajando 24 horas antes del partido del viernes. Llegan el jueves, duermen en El Salvador, juegan y se regresan para preparar su segundo encuentro. Le digo, no hay margen de error para una selección de Panamá. Que si El Salvador es mejor, que si El Salvador le va a ganar a Panamá, eso no lo sé, porque como siempre lo he dicho, adivino no soy. Pero sí le puedo decir que será un buen partido. Esperamos. Ojalá no vaya a suceder lo que pasó con esa selección de El Salvador en la Copa Oro, que en el partido ante Canadá sufrió expulsiones antes de llegar al medio tiempo. Porque al final estos partidos se juegan con la cabeza. ¿Cuáles son sus favoritos? ¿Usted cree que Panamá le puede ganar a El Salvador en el Cuscatlán? Yo digo que sí. Y también El Salvador le puede ganar a Panamá en el Cuscatlán. O puede haber un empate. Un empate yo creo que es más favorable a El Salvador que para la selección panameña. Porque el siguiente partido de El Salvador es siempre en el Estadio Cuscatlán ante la selección de Guatemala, que puede llegar ya desahuciada si le va mal en el partido ante la selección de Surinam. Le digo, esto está de locos. Mire, haga sus apuestas, porque esto está al rojo vivo, como dirían aquellos. Mire, por cierto, hay partidos amistosos también en suelo estadounidense. Le cuento que la selección de México el sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium en Arlington, Texas, se va a enfrentar a la selección de Colombia, a los parceros. El martes 14 jugará su segundo partido ante la selección de Ecuador, pero lo hará en la casa de las Chivas del Guadalajara. Ya hay partidos también programados de la selección de los Estados Unidos. El viernes 10, la selección de las Barras y las Estrellas de Mauricio Pochettino, que trata de encontrar un equipo que le resuelva bien, porque hasta el momento deja muchas dudas Mauricio Pochettino con sus decisiones. Pues Estados Unidos el viernes 10 se enfrenta ante la selección de Ecuador y el martes 14 de octubre lo hará ante la selección de Australia. Ahora,
Estados Unidos tiene 2 partidos programados para el mes de noviembre. El 15 de noviembre se va a enfrentar a Paraguay y el día 18 de noviembre se enfrentará a la selección de Uruguay. Paraguay-Uruguay, partidos para el mes de noviembre. Ya estamos llegando al final de este año. Las entradas salieron a la venta y están carísimas para el próximo mundial. Ya eso lo hablaremos en otro programa. Pero así están los partidos de México y de la selección de los Estados Unidos para estas fechas FIFA. Ahora, ¿sabe quién más anda aquí en los Estados Unidos? La selección de Argentina. Sí, la selección de Argentina tiene 2 partidos en suelo estadounidense, partidos amistosos. El viernes 10 de octubre, en el Hard Rock Stadium, se va a enfrentar a la selección de Venezuela. Y mire, el 13, lunes 13 de octubre, en el Soldier Field en Chicago, ahí se estará enfrentando nada más y nada menos que a la selección de Puerto Rico. Vaya, y Puerto Rico que ha sonado últimamente en todos los ámbitos, por el hecho de que Bad Bunny será el encargado de llevar el acto musical en el halftime o en el medio tiempo del Super Bowl. Ahora, yo me alegro, honestamente. Sabe que yo nunca he sido fan de Bad Bunny, pero honestamente, luego de su posición, de cómo está ayudando a Puerto Rico con sus conciertos, del dinero que ha inyectado, porque la gente que llega a sus conciertos a Puerto Rico han inyectado económicamente unas cantidades increíbles de dinero para los hoteles, restaurantes, negocios, y eso es positivo, más de 200 millones de dólares. Eso es lo que ha generado estos conciertos de Bad Bunny en la Isla del Encanto. Y ahora que todo el mundo, bueno, para el que no lo sepa, Puerto Rico es estado de los Estados Unidos. Es un estado asociado de los Estados Unidos. O sea que él es estadounidense. Guste o no le guste a aquellos que están criticando porque Bad Bunny llega a ser el entretenimiento musical del halftime o medio tiempo del Super Bowl, que se va a estar realizando el próximo año. A mí me alegra, honestamente. Pero ya le digo, entonces el lunes 13 de octubre, Argentina se enfrenta ante la selección de Puerto Rico. Un saludo y un abrazo a mis hermanos puertorriqueños. Ahora bien, ¿cuál es la nómina de convocados de Lionel Scaloni para hacer frente a estos partidos? Si usted pensó que iba a bajar el pie del acelerador, solo escuche. Los convocados: Emiliano Martínez del Aston Villa, Jerónimo Rulli del Olympique de Marsella, Walter Benítez del Crystal Palace, Gonzalo Montiel del River Plate, Nahuel Molina del Atlético de Madrid, Cristian Romero del Tottenham Hotspur, Leonardo Balerdi del Olympique de Marsella, Nicolás Otamendi del Benfica, Lautaro Rivero del River Plate, Marcos Acuña del River, Nicolás Tagliafico del Olympique de Marsella, Leandro Paredes del Boca Juniors, Aníbal Moreno del Palmeiras, Rodrigo de Paul del Inter Miami, Giovanni Lo Celso del Betis, Alexis McAllister del Liverpool, Thiago Almada del Atlético de Madrid. De los colchoneros llega también Julián Álvarez, Lautaro Martínez del Inter de Milán y un tal Lionel Messi del Inter Miami, un desconocido que muchos dicen que es el mejor jugador de la historia. Si usted pensó que Lionel Scaloni iba a bajar el pie del acelerador con su preparación de cara al próximo mundial, se equivoca. Ya sabe entonces, la gente que pueda ir a ver este partido en el Hard Rock el próximo viernes 10 de octubre ante la selección de Venezuela y el lunes 13 en el Soldier Field en Chicago ante la selección de Puerto Rico. Mire, no se le olvide, semana trascendental en las eliminatorias de la CONCACAF. Jueves, Estadio Nacional, Nicaragua, Haití, la mejor de las suertes para mis hermanos pinoleros. Estadio Francisco Morazán, la H enfrentándose a la Cele, la mejor de las suertes tanto para Honduras como para Costa Rica. Que gane el fútbol. Viernes 10 de octubre en el estadio Dr. Franklin Essed, Surinam
enfrentándose a Guatemala. La mejor de las suertes para mis hermanos de la selección de la franja. Honestamente, les deseo la mejor de las suertes. Ojalá puedan ganar ese partido y ponerle más picante al grupo A, mientras que en el Estadio Cuscatlán, en horas de la noche, El Salvador se enfrentará a la selección de Panamá. Así está esto de las eliminatorias rumbo a la próxima Copa del Mundo. Mire, como siempre digo, hay que vivir el fútbol con la cabeza. Bendiciones desde ahí arriba. Feliz arranque de semana para usted. Muchísimas gracias por apoyar este canal. Recuerde, esto es Un Poco de Todo. Yo soy Saúl Salguero. Nuevamente, feliz arranque de semana. Lo veo en el siguiente programa.